Buenas tardes, compañeros. Yo soy Gilberto Carrasco y yo les estaré contestando unas cuantas preguntas en cuanto a mi experiencia en la asignatura Evaluación de los Aprendizajes con el maestro Saudi Martínez de la Rosa. La primera pregunta es, ¿qué aprendí? En el periodo cuatrimestral que recién culmina, yo aprendí qué tipos de evaluación debe de utilizar un maestro a los fines de detectar o de plasmar a qué nivel de aprendizaje han llegado sus estudiantes, como por ejemplo las evaluaciones formativas, las evaluaciones sumativas, las evaluaciones diagnósticas, así como también aprendí qué estrategia podemos utilizar nosotros como docentes a los fines de realizar evaluaciones a nuestros estudiantes. Como por ejemplo, nosotros podemos evaluar a nuestros estudiantes mediante un debate, mediante la creación de un mapa conceptual, mediante un reporte de lectura, mediante un diario reflexivo, en fin, tenemos muchas estrategias que podemos utilizar dentro de las aulas a los fines de darle seguimiento al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo aprendí? En esta materia yo lo aprendí mediante la lectura de diferentes documentos, como son las ordenanzas del Ministerio de Educación de República Dominicana, el MINER, y a través de debates o interacciones con el maestro, así como con mis compañeros de aula. La tercera pregunta es, ¿qué me gustó y por qué? De esa clase me gustó todo porque es bastante interesante. Además, el maestro Saudi tenía una dinámica de leer siempre una lectura reflexiva al principio de cada clase y nos ponía a discutir sobre qué sentido tenía esa lectura para nosotros, o sea, qué nosotros entendíamos. Entonces, eso lo considero importante y me gustó porque eso reactiva al estudiante para que no se sienta cabizbajo y no se sienta aburrido en la clase. Eso es como yo le digo, un iniciador, un activador. La pregunta número 4 es, ¿qué duda tengo sobre lo que aprendí? Bueno, a mi, a mi entender yo no tuve dudas acerca de los contenidos que tratamos, ya que conté siempre con el apoyo del maestro Saudi, que cualquier pregunta, cualquier cosa, me la respondía, o si no, no podíamos discutirla a fin de llegar a un punto exacto sobre X o Y definición que nosotros hubiésemos tenido, alguna laguna o algo. La próxima pregunta, ¿cómo fue mi participación en cada clase? Bueno, eh, cabe resaltar que yo no soy de esa sección que estaba tomando esa asignatura, es decir, yo no pertenezco a ese grupo y el que me conoce o el que me vio sabe cómo era mi participación en clase. La sexta pregunta nos dice, ¿cuáles cosas captaron mi atención durante las clases? De las cosas que captaron mi atención durante la clase fue la forma de nosotros establecernos en el curso, o sea, la forma de sentarnos. Muy pocos profesores toman esa medida de hacer un semicírculo o hacer una U con sus compañeros y debatir de tú a tú con el maestro. Es decir, se notaba el dominio del maestro de lo que estaba hablando. O sea, había siempre una interacción, un intercambio de ideas entre nosotros, los estudiantes, con nuestro profesor y entre nosotros mismos. La séptima pregunta es, ¿qué hice cuando sentí dudas durante la clase? Cuando yo sentía duda o tenía cualquier inconveniente o alguna, yo generalmente levantaba la mano y siempre, o el 90% de las veces, el 95% de las veces, el maestro siempre estaba disponible para contestar mis dudas o mis lagunas y eso es de suma valoración.
La pregunta 8 nos dice, ¿qué fue lo más difícil? Lo más difícil de este periodo que recién culmina fue o ha sido la transición de una manera presencial activa a una manera virtual. Es decir, la vida nos ha cambiado mucho en cuanto al ámbito educativo en el centro, ya que hemos salido de las aulas para establecer las aulas individuales en nuestras casas, usando nuestros instrumentos electrónicos, tales como nuestras computadoras, nuestros celulares, que nos han servido para mantenernos interactuando con el maestro. La 9. ¿Qué me falta aprender y cómo lo puedo hacer? Me falta por aprender a desarrollar un sistema de evaluación, o no desarrollar un sistema de evaluación, sino aprenderme qué preguntas o qué instrumentos yo debo utilizar a los fines de realizar cualquier tipo de evaluación. Es decir, si yo voy a realizar una evaluación sumativa, qué elementos debe de contener dicha evaluación, qué elementos no debe tener. Por lo mismo, si quiero hacer una evaluación diagnóstica, qué elementos debo incluir y qué elementos no debo incluir en dicha evaluación. La pregunta 10, ¿qué me gustaría seguir aprendiendo? Esa va relacionada con la pregunta número 9. Me gustaría seguir aprendiendo la forma de evaluación podría utilizar con mis estudiantes, con mis futuros estudiantes, a los fines de no solamente hacer una evaluación sumativa, que es la típica de la escuela dominicana, sino también a explorar otros métodos o a utilizar métodos que ya están establecidos, pero que no se utilizan frecuentemente. Gracias. Eh, Esto ha sido todo. Le doy las gracias al maestro Saudi por el apoyo y por habernos dado la asignatura. A todos les deseo suerte. Espero que la próxima vez que nos vayamos a juntar o que nos juntemos estemos todos bien. Y un consejo, no se cojan estos relajos. Esto es un virus, una enfermedad que está acabando con medio mundo. En mi caso, yo tengo que salir de manera obligatoria. Ustedes, algunos conocen mi condición de miembro de la Fuerza Armada de República Dominicana. Tengo que estar saliendo. Yo quisiera quedarme en mi casa, pero no puedo. Entonces, mi recomendación es que si usted no va a salir, no tiene nada que hacer fuera de su casa, no tiene algo imprescindible que hacer fuera de su casa, quédense en su casa, lávese las manos, busque libros para leer, algún tipo de distracción, pero que también nos ayude a capacitar. Y siempre voy a recordar el lema de quédate en tu casa por mí, porque yo no puedo. Entonces, cuidándose ustedes, quedándose en su casa, me cuidan a mí, porque a medida de que ustedes no salen de su casa, yo no tengo que salir detrás de ustedes. Muchas gracias y se me cuidan.